miremos a la naturaleza. ¿Por qué el ser humano responde tan bien a los verdes? ¿Por qué el ojo humano ve tantos verdes? Si quiero algo orgánico, ¿cómo integro a este entorno del que vengo y al que pertenezco con un espacio cerrado? Que yo creo que, en suma, la mayoría de arquitectos que lograron entender esto son los que hicieron estos espacios armónicos en los que no sientes que entras y sales de un sitio, sino que todo fluye. Y Barragán te lleva el color por el color. Sí. O sea, es el color, es llegar y es el muro amarillo o azul. Y además es muy lindo porque él jugaba mucho con la identidad de los colores locales, el azul añil de Oaxaca o el rosa mexicano. Entonces no solo era un color que era parte de la identidad de ese territorio, sino esa transitoriedad con la que tú vas comentando. No hay lecturas incorrectas de color, hay aplicaciones equivocadas del color, pero cualquier paleta puede funcionar. Es como esta analogía de que el artista piensa mucho para adentro, ¿no? Yo siento, yo pienso, yo vivo mis expresiones. El diseñador, el arquitecto incluso, tiene que lograr transmitir esa emoción hacia afuera. ¿Cómo pongo esto al servicio de otros de forma efectiva? Más que volver a mirar el mundo es recordar que tú eres el mundo. Hoy tenemos una tremenda invitada, ¿eh? Licenciada en Artes Visuales, diplomada en Ilustración y Arte en su expresión territorial, además de divulgadora cultural y colorista con más de 300.000 seguidores en redes sociales. Bienvenida, Sara Viloria, al podcast. Muchas gracias a ti. He visto un par de episodios, te lo había comentado, así que para mí es un honor estar acá. También digo lo mismo, así que encantado que esté acá y me parece muy interesante las cosas que vamos a hablar ahora, porque nosotros los arquitectos, también la gente que diseña desde distintas escalas, siempre está en contacto con el color y ocupa el color para distintas intenciones. Entonces, me parece que va a ser un episodio muy entretenido. Y lo primero preguntarte, y que probablemente mucha gente que nos escucha no sabe esto, ¿qué significa ser colorista? Y también, ¿cómo fue tu camino para llegar a como a esta especialidad muy específica? Muchas gracias. Es mucho más estadístico de lo que parece y es muy bonito porque el color es transversal en muchas cosas creativas, en el arte, el fotógrafo lo ocupa, el arquitecto lo ocupa. Pero al mismo tiempo es un tema, tal vez es exagerado llamarle tabú, pero el fotógrafo persigue el contraste y la fotografía más top generalmente juega con el blanco y el negro, se habla de esa elegancia. O en la arquitectura, al menos desde lo que yo conozco, el color a veces suele ser la excepción, ¿no? Y este arquitecto juega con los colores. Entonces es muy bonito porque es algo que atraviesa todas las disciplinas, incluyendo la música, pero claro, que pocos tienden a verlo con ese análisis, con ese foco preciso. Yo estudié artes visuales, siempre me atrapó el mundo del color y tengo una anécdota muy linda que nunca pude ingresar a la clase de color en la universidad, siendo que estudiaba arte, era una elección. Entonces eso me frustraba y no tenía acceso a una información que yo quería tener. Entonces creo que de ahí hubo un ímpetu mío de no puedo acceder a esto, ¿por dónde lo busco? Cuando estudié arte y expresión territorial, entendí que las formas, lo que vemos, impacta profundamente a los grupos, a las personas. O sea, una plaza puede cambiar el entorno entero de una comuna. Y decía, esto es mucho más poético. Y de repente me fui a la fineza, como vengo de las artes visuales, el color de un pigmento en un cuadro, es un microrrelato. Y fui investigando hasta dónde me llevaba esto. Y esto me lleva hasta Leatriz Eisman, que es la directora ejecutiva del Instituto Pantone. Y estuve unos meses de formación con ella, donde en el fondo yo quería entender cómo se elegía un color, cómo afecta esto a un grupo. En el fondo, un colorista es una persona que es capaz de entender el espíritu de un color y lo que puede significar para una marca, para una persona o para la identidad de una región completa. Y es muy bonito, termina siendo un poco socióloga, un poco esteta, porque estás viendo todo el tiempo, analizando, comparando, y también juegas con sensibilidades, porque el color tiene un lenguaje sensible. Entonces es muy lindo, estoy siempre navegando por distintas áreas, pero esto siempre se mide desde la estadística. Es decir, nunca es una elección aleatoria trabajar con un color. No es lo mismo hablar de rojo en China que en Chile, por ejemplo. ¿Cuáles son las derivaciones culturales, etcétera? Entonces, es eso en esencia. No sé si es muy críptico o se explica bien el... Pero tú dices que tiene que ver con estadística, es como para el fin que yo lo voy a usar, Correcto. Estadísticamente se midió antes y después que obtuvo tantos resultados. No es algo antojadizo o como mi percepción que yo la defino así. O sea, Correcto. está medido. Tiene que estar medido qué significa un color, para qué ámbito se quiere ocupar, qué efecto se espera producir.
porque puede que un color sea muy aceptado en una región, que todos lo identifiquen, pero que no tenga congruencia con el lugar en el que sea aplicado. Y el color es el primer lenguaje, podríamos decir, del cerebro, del ser humano, ¿no? Antes de ver formas o números, interpretamos colores, esto bioevolutivamente. Entonces es súper importante que un color te logre hacer pensar, pero antes que pensar, sentir lo que el otro desea producir en ti. Se habla de que tiene efectos consciente, subconsciente e inconsciente. Y el inconsciente es lo primitivo, como que el fuego nos da calor, entonces los colores cálidos los sentimos más cerca. Luego está el inconsciente de moverte hacia algo sin saber por qué, porque te llama. Y el consciente, que es lo que utilizan, por ejemplo, las marcas cuando te venden algo y tú eliges comprarlo porque te llamó. Tiene como todo una serie de pasos, de formas de abordarlo. Claro, como que te dijeran, no sé, el rojo de la Coca-Cola, como que tú al tiro lo asocias, o sea, el color del logo de Pepsi, Correcto. o sea, está muy, ya con el tiempo, mientras, me imagino que uno mientras más se expone a esos estímulos, más los tenía interiorizados y más asociáis eso a la marca. Absolutamente. Joseph Albers tenía una frase que a mí me encanta, que era, si dices rojo en una habitación con 50 personas, esas 50 personas van a pensar en un rojo distinto, porque el rojo es una experiencia súper subjetiva también. Entonces, el límite entre algo estadístico y que todas las personas lo perciban, no ojalá como se quiere expresar, es súper complejo. Por eso el rojo Coca-Cola o el rojo Ferrari no son el mismo rojo. Claro. Y por eso tienen una identidad tan marcada, porque lograron trascender esa subjetividad y establecerse. Súper interesante. O sea, yo me imagino que también eso va asociado a la calidad que uno percibe del espacio y también de la experiencia humana. O sea, de hecho, probablemente está como ese típico prejuicio ya la ciudad gris. O sea, cuando uno dice la ciudad gris, el campo verde, obviamente uno asocia ciertos colores con cierto, no sé, hasta nivel de estrés o como uno se siente en un lugar en base a un color. O sea, como que lo llevamos a algo muy específico, como el color asociado a una ciudad, el color asociado a un lugar, a un campo. Incluso buscamos equilibrarnos. En los últimos años han habido muchísimas tendencias de uso de neutros y grises en los espacios interiores. Hablo de hogares, oficinas, etc. Y hay muchas tendencias que lo podemos desarrollar más después que hablan de que el mundo se está quedando sin color. Pero también es un poco una respuesta a la hiperestimulación que tenemos en la pantalla del celular, al consumo masivo de publicidad, etc. O sea, terminamos buscando espacios seguros y neutros. Responde también a algo estadístico. Hoy se anunció el color Phantom del año 2026. Ponte. Entonces, O sea, de hecho, en un reel que tú subiste, mostraste como una gráfica que ahí la vamos a colocar después como de apoyo en el video, que era que no sé cuántos colores originalmente habían antes, como en el mundo, y esa gráfica como que se fue comprimiendo y era como un tercio de los colores originales que existían. O sea, como que se ha ido, entre comillas, apagando, bajando la cantidad de colores que se ocupan. Y eso, ¿por qué, qué explicación tiene lo mismo que estamos hablando? tiene muchas, parte por una parte, o sea, parte de una forma con las tecnologías. Generalmente los colores existen cuando hay la tecnología para producirlo. Por ejemplo, Van Gogh usaba amarillos de cromo espectaculares porque en su época ya existía un amarillo de cromo que no existía con Da Vinci. Y hemos ido digitalizando muchas experiencias. Entonces, primero parte de que había muchas cosas que antes existían que han sido suplidas por la máquina. Entonces ya hay menos cualidad física de las cosas, digámoslo así. También está esto que explica que los grupos buscan espacios seguros, neutros. El mundo se mueve a un ritmo vertiginosamente acelerado. Tenemos tendencias que cambian en 2 semanas o en un mes, algo ya puede pasar de moda. Entonces las personas persiguen un poco estos colores más lineales, más estables, que indistintamente de que haya 20 modas en el año, mi espacio no va a responder positivo o negativamente a eso. También yo creo que los flujos, esto como digo, ya es un trabajo tal vez más sociológico, pero los flujos de identidad de las personas han ido cambiando mucho con el tiempo. Antes tal vez las cosas podían ser un poco más definitivas, y hablo en aspectos globales. Eh, ¿Cómo en qué sentido definitiva? Como que un color era este y ese se iba a mantener por mucho tiempo porque era el color que funcionaba. Como que no es necesario que varíe.
Pienso, por ejemplo, en las tribus urbanas, que se aplican mucho en las poblaciones jóvenes. Entonces tú antes tenías a los góticos y a los punkis, Claro. y de repente esas subtribus ya no existen hoy. Y una chica, un chico puede escuchar lo que sea y vestir como sea, y eso no es determinante de una subcultura propiamente. No digo que no existan, pero han cambiado los códigos. Así como las casas en los 90 tenían mucho plate, mucho recuadro, muchos moños, mucha decoración, era mucho de todo, había mucho que asimilar. Y eso súbitamente fue cambiando a un escenario mucho más plano, el sofá gris, neutro, ese tipo de cosas, como lo cotidiano. Claro. Ahora, eso mismo que tú mostrabas en el video, que los pueblos originarios de Perú tenían una cantidad de colores que iban tiñendo la ropa. Eso después, hoy en día, como esa variedad de color no existe. Eso es por propio de la evolución del humano, de la experiencia humana, porque es sobreestimulación de lo que hablábamos antes, Ujú. o derechamente son tendencias que suben y bajan y vuelven. Es como el estado del arte ya, ahora es así, pero probablemente quizás vuelva. O tú decís que derechamente esa gráfica ya llegó a un punto como el triángulo, como al revés, que ya va en ese sentido, no se va a volver a abrir, ¿cachai? Así que casi que filosofando, yo creo que responde a una época en la que de una u otra forma lo tenemos todo. En las condiciones que sea, tenemos acceso a todo, ¿no? Incluso si hablamos de la pobreza hace 20 años era muy distinta a la pobreza actual. Ahora todo el mundo tiene acceso a todo, pero con deuda, Mm. digámoslo, pongámosle otro apellido. Em, y en ese sentido es una respuesta casi innata. Cuando tengo acceso a todo, tal vez lo que busco es nada. Entonces, si Totalmente. puedo hacer lo que quiera, bien, ahora lo que quiero es minimalismo y la menor cantidad de colores posibles. Incluso hay muchas cosas que responden al color. Hace hasta varios años atrás, ya no, con los autos rojos en Europa pagaban más impuestos porque había una teoría de que quien compraba un auto rojo tenía más probabilidad de tener un accidente en los seguros, perdón. Entonces era más alta la tasa para esos autos, ya no. Pero igual eventualmente ahora los autos tienen menos colores, con excepciones, etcétera, pero se va normalizando, se va haciendo una estandarización general. Y eso llevándolo a cómo vivimos, cómo sentimos, donde pasamos gran parte de nuestra vida, que es la casa, Mm, cómo el color influye en los espacios. Y me imagino que también uno, o sea, a mí me pasa de repente que entro a un lugar que depende mucho cómo se trabaje los colores, si es más intenso o no. Hay espacios que te dan calma, que obviamente influye la altura, las dimensiones del lugar, pero también si es un color muy fuerte, uno probablemente se siente como más alerta, no sé, si entras en una casa y hay un rojo fuerte, ¿cachai? sí. O colores así más De de urgencia, urgencia. como las cadenas de comida rápida sin entrar en ningún nombre que usan mucho amarillo y naranja para que te vayas rápido, porque la experiencia es rápida. Y claro, en el hogar, sobre todo post pandemia, muchísimas personas quedaron dentro de casa, lo cual no ayudó a llevar el color afuera. Y de hecho pasó algo muy interesante, reflexionando en esto de los espacios íntimos, 2019, si no me equivoco, Pantone hizo color del año era un azul. Y luego llega la pandemia y el siguiente año eligieron dos colores y no uno como color del año. Y era gris, si no me equivoco, y amarillo. Gris porque era un color que neutralizaba y calmaba y la gente estaba encerrada, ansiosa. Un año que habían dicho que el color de tendencia iba a ser azul. Entonces un montón de industria y marketing hizo cosas azules. Y amarillo porque es un color que refuerza, es un efecto positivo, el color de la luz del día. Entonces ayudaba mucho con el tema de estar sumido en la depresión, encerrado. Ojo, Pantone no es el único que hace sistemas proyectivos, lo pongo a colación porque me hace sentido con lo que me estás contando. Pero los colores son determinantes. Definitivamente hace que interpretemos como seguro o no un lugar, que nos agotemos o no con facilidad, y también cómo respondemos a un lugar. Eso que es lo que se trata de, o lo que estudia el marketing y se trata de entender a cabalidad para saber cómo funcionan los grupos en determinados entornos. Ahora, por ejemplo, de las cosas que tú podéis percibir, ¿qué cosa o qué elementos son los más comunes o errores más comunes, mejor dicho, que comete la gente que proyecta? Que hace, por ejemplo, que proyecta una casa, en este caso los arquitectos, o un objeto al momento de concebir un color determinado.
eso está a veces disociado del fin que se quiere lograr o qué cosa uno debería poner hincapié cuando decide considerar un color, porque me imagino que después lo podemos hablar más en profundidad, que es el color se puede decir es ficticio, por así decir, es algo inventado, y están los otros colores que son propios de la naturaleza, de los materiales nobles, que está la madera, no sé, las mismas áreas verdes, el exterior, ¿cachai? Yo creo que un error común es jugar con los extremos, hacer un lugar tan colorido para que sea estimulante, que genere rechazo. Piensa que cada color tiene códigos, entonces mientras más colores hay más información. Y si el cerebro está estresado tratando de entender qué pasa, si el cerebro está en modo entré a carnaval y no en modo fiesta, es súper agobiante. Versus también hacer un espacio tan neutro que se juega mucho con blancos, con grises muy, muy claros, que se termina convirtiendo en un espacio muy agreste. Entonces, le pasa todo lo opuesto al cerebro, no hay ningún tipo de estimulación y te aburres con facilidad, que puede ocurrir en espacios como un hospital o espacios clínicos que son bastante neutros porque tienen que estar higienizados, pero no quieres estar ahí adentro. Para muchas personas el suplicio ni siquiera es la enfermedad, es estar dentro de la habitación del hospital. Mm. Em, y pasa mucho. Siempre me preguntan, por ejemplo, ¿cómo hago con la habitación de mi hijo? Es como más un trabajo de interiorista. Pero con los niños hablan mucho de, es que no lo quiero hiperestimular. Digo, pero es un niño, a los niños les gustan los colores. Entonces llegó una tendencia de hacer las habitaciones de los niños en los colores más neutros posibles para no hiperestimularlos, etcétera. No, pero le estás quemando el cerebro también, porque le está restando cualquier tipo de vínculo con el entorno. Y ahí tú apuntas precisamente a lo que se busca, que es miremos a la naturaleza. ¿Por qué el ser humano responde tan bien a los verdes? ¿Por qué el ojo humano ve tantos verdes? Si quiero algo orgánico, ¿cómo integro a este entorno del que vengo y al que pertenezco con un espacio cerrado? Que yo creo que, en suma, la mayoría de arquitectos que lograron entender esto son los que hicieron estos espacios armónicos en los que no sientes que entras y sales de un sitio, sino que todo fluye. Claro, Eh, absolutamente. Es como continuo. claro, El exterior, el interior está como muy compenetrado. claro. Ahora, igual es cierto eso, como que, o sea, a mí personalmente me pasa que la sobreestimulación a veces agota y también lo otro, que si es muy neutro también te aburre. Entonces, a mí me gusta mucho el tema de la madera porque encuentro que es cálida, no te aburre y combina súper bien con las cosas. Esto no es algo paralelo, no sé si también influye. Cuando uno está en el lugar y hay muchos objetos, también de repente como que cansa porque mucha sobreestimulación, pero también puede ocurrir lo otro, que esto es muy personal, como hay tantos objetos, tanto color, ninguno destaca, ni ninguno es como importante, porque todos tienen el mismo valor, ¿cachai? Así es. Yo tengo un ejercicio con mis alumnos, clase 1 de color. Les digo, imagínate que tú eres tu versión primitiva. Estás en contacto, por primera vez estás viendo el fuego, por primera vez estás probando el sabor de una fruta o un trozo de carne crudo. ¿Qué te evoca? Entonces, y les pongo el ejercicio, según esas experiencias, ¿qué te hace sentir el rojo? Cómo se activa el rojo en el cerebro. Entonces me dicen, el rojo puede ser dulce como la fruta, puede ser caliente como el fuego, puede ser salado como el óxido ferroso, como la sangre. Entonces, cuando hacemos este ejercicio de memoria primitiva, según vamos relacionándonos como entendimos el mundo, se nos hace muy fácil hacer las lecturas de color. La madera es orgánica, es natural, nos da refuerzo, nos cobija, podemos hacer fuego. Entonces, el refuerzo generalmente es positivo, no así como un espacio estéril. Imagínate que eres tu versión prehistórica en el desierto. Te mueres de miedo, no hay nada. Entonces, es jugar con esos contrastes, con esos límites visuales. Este que a mí me acordé de una historia que me pasó en San Pedro varios años atrás y íbamos, claro, fuimos a lo que hice del Tatio, después volvimos y justo ahí paramos en una especie de humedal que había y era una belleza increíble y yo miraba, era como el desierto y el humedal, entonces yo lo encontraba increíblemente hermoso y yo decía, oye, y ahí me puse como típico un lugar bonito, te ponía a filosofar y me acuerdo muy bien, yo pensaba, ¿por qué esto lo encuentro lindo? ¿Cuál es la lógica que hay detrás? Y uno, obviamente, tú puedes decir ya la armonía y todo, pero también yo creo que hay algo muy interno
que probablemente de muchos años de evolución, que el hombre asocia las cosas naturales a cosas hermosas, ¿cachai? No sé si estoy en lo correcto o no, que los colores de la naturaleza probablemente, ahí lo podemos conectar con un reel que subiste hace poco, que es muy interesante. Em, Uno lo asocia que es una belleza genuina, ¿cachai? Y esos colores que no son inventados, son propios del resultado de ese ecosistema, uno lo encuentra lindo, como que Es una es mezcla. genuina, es honesta. Es honesta, Mm. es absolutamente honesto, es maravillarse con ese mundo afuera, pero del que igual soy parte. Y también responde a la necesidad de estar vivos. O sea, muchos antropólogos, y comentaba esto en clase, dicen que la fascinación del ser humano con las pantallas, con el movimiento, viene de la raíz de cuando nos reuníamos alrededor del fuego a observar la luz que se movía. O por qué nos llaman tanto la atención los brillos, como los destellos en el agua. O sea, un bebé le pone algo brillante y unas llaves, inmediatamente hay algo que te atrapa, el porqué de eso. O por qué los colores, entre comillas, primarios son los primeros que lee también el ser humano. Esos contrastes fuertes. Entonces responde a algo muy, muy, muy básico, que es la necesidad de ver cosas bonitas y la necesidad de estar vivos. Los dos pilares para que un ser humano esté ideal. Totalmente. Hace poco subiste un reel que también hablaba de eso, que era la cripsis, que yo no conocía ese término y me pareció súper interesante como para comentarlo. No sé si tú puedes desarrollar esa idea, que también vamos a colocar alguna imagen para apoyar. La cripsis es preciosa porque es cuando un organismo busca mimetizarse con otro, pero no solo parecerse, sino realmente convivir con él. Yo utilizo esta metáfora de una mariposa no busca parecerse a una hoja, sino al otoño. Entonces revolotea más lento, como la hoja de otoño cuando cae, toma sus colores, no solo un naranja o un café o un ocre, sino todos estos colores, va al ritmo de ese fenómeno. Y es muy lindo porque es mucho más común de lo que creemos. Es como cuando vemos un insecto que pensamos que no tiene cerebro, será minúsculo, pero el insecto nos ve e inmediatamente camina más lento. Mm. Se adapta a un ritmo tratando de camuflarse con algo, incluso aunque no pueda cambiar de color, aunque no sea un camaleón. Entonces es un fenómeno muy hermoso y a mí me gusta mucho poner estos temas cuando hago videos, cuando hago contenido, porque es como si volvemos a mirar a la naturaleza, si volvemos, conectemos 5 segundos, aunque sea a través de un reel, vas a encontrarte nuevamente en un lugar en el que el color no te es tan ajeno. Son experiencias súper sencillas, si tú lo ves así, es una mariposa mimetizándose, pero la cripsis es elevar esa experiencia a ser parte de un todo. Ay, yo me voy en la volada, perdón. De eso se trata el podcast, así que con confianza. Me parece increíble. Yo creo que muchas veces nos pasa, yo creo que también tiene mucho que ver con la misma rutina que uno tiene de trabajo. Andáis en piloto automático. Yo creo que lo hemos hablado en otro episodio, la importancia de la permanencia, la importancia de observar. Probablemente uno ve o se cruzó con algunos insectos así y no te diste cuenta. O sea, como que pasaste nomás, ¿cachai? ¿Sabes qué es súper bonito? Que hay muchos insectos que no ven los colores igual que nosotros. Ven hasta 4 o 5 colores más. Entonces, hay fotografías, si tú buscas cómo ven las flores los insectos, ellos viven en otro planeta, son aliens. Hay flores que tienen incluso luces, ellos las ven con luz ultravioleta, es increíble. Entonces, a veces uno ve el bichito dándose vueltas en una hoja y uno piensa, ¿pero qué está haciendo? Da vueltas, da vueltas. Claro, después buscas la foto de la planta y dices, él estaba viendo 1000 cosas que yo soy incapaz de ver. Entonces, como un mundo dentro de otro mundo, como una matrioshka. Claro, como las Mm, muñequitas. mm. Y siguiendo esa línea, bueno, uno de los arquitectos que probablemente todos los que somos como arquitectos y también diseñadores conocen es Luis Barragán, que es un arquitecto mexicano que ganó el premio Pritzker, y él como que uno de las cosas que más se diferenció era por el uso del color, ¿cachai? Y algo que a mí me parecía súper interesante es que él usaba el color no solamente para como elemento de terminación de superficie, sino también como una atmósfera de recinto. Y usaba mucho el tema de la luz, como la luz, eso también es como interesante cómo desarrollarlo, como la luz hace que el color cambie y eso influye también en el interior, porque de hecho tengo muy, muy presente una muralla que él pintó, que entraba un rayo de luz, probablemente iba cambiando durante el día y ese interior también iba mutando y hablaba del día, la hora que iba pasando con ese reflejo de la misma iluminación.
como en luz natural. Venía pensando precisamente en eso. Yo creo que Barragán, por supuesto, para los arquitectos es un ícono, pero pensaba, a ver, yo no soy arquitecto, generalmente no pensaría primero si me hablan de arquitectura, color, lo primero que me vendría a la cabeza sería Gaudí, mirándolo desde afuera. Y venía pensando, Barragán, Gaudí, color, pero son opuestos. Como que Gaudí, siendo que igual se inspira en la naturaleza, te sumerge en una especie de mundo otro, como Sí, que unas formas arabescas y todo. Y Barragán te lleva el color por el color. sí. O sea, es el color, es llegar y es el muro amarillo o azul. Y además es muy lindo porque él jugaba mucho con la identidad de los colores locales, Mm, el azul añil de exacto. Oaxaca o el rosa mexicano. Entonces no solo era un color que era parte de la identidad de ese territorio, sino esa transitoriedad con la que tú vas comentando. Y esa experiencia es muy linda porque en su sencillez, podría decir que es mucho más sencillo un muro con un bloque de color que una red de mosaicos de Gaudí. En su sencillez es mucho más profunda. O sea, te invita a contemplar esto que tú estás contando, ¿no? Y cambió la luz e inmediatamente va cambiando este color a lo largo del día. Se genera una narrativa completa a partir de algo tan simple como que un muro no sea blanco y sea rosa o añil u ocre. Es fascinante. Y además yo creo que hay algo que también me imagino el desarrollo mucho, que es la relación de que uno inconscientemente está hablando también de la orientación, o sea, Mm. colocar o emplazar la casa en determinado lugar y ese ángulo justo llega el sol a determinada hora y eso refleja un color, o sea, adentro está un color y rebota con esta luz que llega, no sé, en la tarde, el atardecer. Y esa tiene relación con el, no sé, el estar. Y el estar se vuelve mucho más cálido que lo que era en la mañana. Entonces me parece muy interesante como esa relación. Y lo otro que tú mencionas de los colores que van muy asociados a un territorio. Mm. Tú también encontráis que hay ciertos colores que son parte de la identidad propia de ciertas culturas y eso también, el color genera arraigo a las personas. Sí, por supuesto, es como el blanco y el azul para los griegos, o como comentaba, el rojo para los chinos. Em, Son distintas señales y distintas experiencias también de cómo habitar. Es muy lindo esto que comentas, porque claro, si tú lo piensas así, hay una relación temporal con el sitio en el que yo voy a permanecer, en la casa. Exacto. No me cuestiono cómo incide la luz, bueno, de hecho puede que sí ocurra, pero si vais a un restaurante no estáis pensando cómo dará la luz en un par de horas, porque no es un espacio que habitas desde ese fenómeno consciente de no, en mi casa quiero saber exactamente cómo afecta la luz y pasa por todo, qué bombillas voy a elegir, cuántos grados Kelvin, qué color va a haber en la pared, tal vez elegiste un color espectacular y la luz de tu bombilla lo mata, o se pelea con la luz natural. Finalmente, estos grandes genios como Barragán lo que hicieron fue hacer de un fenómeno tan cambiante y tan subjetivo parte del lenguaje del lugar donde vaya a estar. Entonces es magnífico. Y me imagino que también genera más lo que hablamos, contemplación y permanencia en ese lugar y la atmósfera, el espacio se vuelve más atractivo y más cálido, como Mm. que encontráis mucho, me imagino estar ahí te hace, no sé, estar más contento con tu casa, como que disfrutarla más, vivirla más, ¿cachai? Estar... Mira lo que acabo de pensar. ¿Mm? Hay un experimento que se hizo en los años 60, el experimento Baker-Miller, por el nombre de quienes llevaban este experimento en Estados Unidos, de pintar algunas celdas en las cárceles de rosa. Esto con la teoría de que debilitaba anímicamente a los reos. Hoy en día sabemos que en verdad lo que los debilitaba era el pensamiento, no sé, sexista de que el rosa era solo para mujeres, entonces ellos se sentían débiles en un espacio rosa. Yo creo que influía el contexto. Pero estoy pensando en esto porque Barragán usó mucho rosa mexicano, siendo uno de los Sí. países de Latinoamérica donde hay más arraigo de la idea del macho, no sé, no lo quiero camuflar. Y sin embargo es una identidad profundamente mexicana, tiene mucho carácter y tiene un lenguaje súper simbólico. Entonces, qué lindo, estoy pensando en esto, utilizaba colores en arquitectura, en edificios muy concretos, muy lineales, de muchas formas, y hacía que tuvieran un sentido local completo, o sea, para todos. Maravilloso. Siguiendo con esa línea, me parecía un tema también interesante hablar de como la experiencia urbana con el color y colocarte dos ejemplos que encontré muy interesantes, que uno no lo conocía.
Obviamente el local Valparaíso, que es conocido por la variedad como de color, de hecho eso es lo que más resalta cuando vienen los turistas, la típica foto, y versus otra, que es como las ciudades más monocromáticas, tipo Andalucía, Mykonos en Grecia, y otro que me pareció muy entretenido y muy bonito, que también lo vamos a colocar ahí después en el episodio, que se llama Islas Baulum en Ya. Corea del Sur, que es toda lila. Son como 150 casas, ¿sí? Entre casa y equipamiento, y todos son lilas. E incluso hay unos puentes de color lila muy bonitos. Entonces, me imagino que también debe ser muy loco ir a o sea, yo he estado en algunas, pero ir a ese contraste de vivir como tu ciudad de esa manera, ¿cachai? Como que, como cambia tanto. Sí. Bueno, una de las 7 respuestas, hay 7 respuestas psicológicas al color, con distintas variables, la respuesta personal, la respuesta conductual, y una es la cultural, cómo interpretan las personas los colores, que puede ser lo que pasa acá en Chile en septiembre, donde los colores de la bandera están en todas partes y es parte del paisaje nacional que durante ese mes va a haber mucho rojo y mucho blanco y mucho azul. Me hiciste pensar, tengo una alumna maravillosa que es diseñadora de modas desde Valparaíso y ella hizo un estudio de los óxidos de Valparaíso. Claro. Entonces lo que hizo fue fijarse en todos estos colores como de oxidación, de salitre, porque lo evidente eran los colores, lo evidente eran las casas y era muy bonito como que esa mirada a otra. Pero sí, definitivamente va marcando como nuestra identidad respecto a un sitio. Incluso me imagino que también tiene que ver, como está probablemente eso hace muchos años, las nuevas generaciones le dan un valor ya como patrimonial y material, así como que esto es parte de nuestra identidad, de nuestro como forma de ser, entonces tenemos que respetarlo y probablemente también cuando se proyectan nuevas cosas están muy asociados o hacen referencia a Mm, este tipo de color. mm, claro. Y lo otro que te iba a preguntar, ¿cómo? Porque hay unas cosas que lo hemos mencionado y yo creo que también es esencial entenderlo, o la gente que nos está escuchando, que una cosa es ver el color digital, que yo creo que la mayor parte de todos nosotros, donde pasamos gran parte del tiempo, ya sea trabajando o en el teléfono, en redes sociales, Mm, probablemente son más de 9 horas al día, mm, con pantallas digitales, pero también tenemos como el otro mundo, que es el mundo físico, que están otros colores. Entonces, cuando uno ve el color digital versus el físico, es difícil hacer como ese entrenamiento del ojo. Tenéis que ser muy técnico para para poder identificar. como transcribir o traducir lo que uno está viendo digitalmente al mundo físico. Claro. Hay un autor que me gusta mucho que se llama Riccardo Falcinelli, un teórico contemporáneo de color en la clase de diseño en Italia, y él tiene un libro que se llama Cromorama, donde justamente analiza las diferencias entre el color análogo y el color físico. Y plantea el color análogo como este color con textura, con riqueza, lo que te daba, por ejemplo, la pincelada de un pincel o la pintura sobre una pared donde vemos texturas y ese margen de error te conecta con algo muy humano versus el color digital plano, liso, que se imprime o de la pantalla. Es súper interesante porque las personas empezamos a tener una relación tan estrecha con las pantallas que dejamos de ver un poco el color real. Y a veces yo me cuestiono esto de que decimos de que el mundo tiene menos color, ¿lo tiene realmente? Porque si vas a un parque o, no sé, estás en una plaza y tomaras fotos de solo una esquina, podrías conseguir al menos 3 flores distintas, 3 tipos de suelo, 2 bancas, o sea, hay paletas completas pero es como si nos hubiese capturado la pantalla y nos hubiésemos limitado expresamente a los colores digitales y finos que estamos viendo. O sea, al final, eh, como que intencionalmente o inconscientemente, como el mundo digital llegó, nos vamos alineando con esos colores y no los colores que están a nuestro alrededor, que son los que Claro, vemos. como si dejáramos de ver esas sutilezas. Por ejemplo, yo de acá podría sacar una paleta de 50 grises, solo del fondo, porque veo los matices, la sombra, dónde está la grieta, dónde hubo una pincelada y todo esto. Y hay grises cálidos, grises fríos, reaccionan distintos con distintos colores. Versus una pantalla en la que yo tal vez percibo un gris y lo deslizo con el dedo y se fue. También pasa por eso, consumimos millones de imágenes a diario, vemos tanto que dejamos de ver, paradójicamente.
¿Cómo tú ves que también eres artista, cómo ves el arte con estos cambios que hay en cuanto al tema del color, ¿cachai? La intención que hay o cómo hoy en día el contexto que está. Es súper interesante esta pregunta. Yo vengo mi madre es arquitecto restauradora, entonces siempre estuve como muy vinculada al mundo de arquitectura, pigmentos, restauración. Y pasa algo muy interesante que lo quiero explicar para responder a tu pregunta en el ahora. Tú ves artistas del siglo XII, siglo XIII que hacían pigmentos orgánicos, tenían una relación con la materialidad porque ellos hacían sus pigmentos y por eso es que ahora tenemos pinturas del Renacimiento que se conservan intactas, porque había un cuidado preciso con la materia que se estaba ocupando y por qué. Luego llega el siglo XX y el artista tiene acceso al acrílico, al color sintético, y es súper extraño que pinturas de hace menos de 100 años han cambiado totalmente sus colores, ¿no? Un ejemplo, los girasoles de Van Gogh, que ya son marrones y eventualmente van a ser negros porque el cromo se oxida. Y el artista contemporáneo, por supuesto el que trabaja directamente con color o con pintura, desde mi juicio ha perdido un poco esa vinculación entre el material que está ocupando y cómo se ve y por qué lo ocupa. Siento que es muy común ver obras de arte que están o desteñidas o que no tienen los criterios de conservación adecuados si es que se usó un color phthalocianina, por ejemplo, un verde phtal, un azul phtal, lo que si tiene el mínimo contacto con el sol en 2 años va a ser gris. Entonces es interesante esto. A veces vemos hoteles o lobbies con obras de arte espectaculares, vas en un año y la obra es totalmente distinta, porque hay una desvinculación entre entender la materialidad con toda con todas sus complejidades, a meramente esto se ve de una forma y lo pongo y olvidarme por completo de que sigue teniendo un proceso, sea orgánico o inorgánico, eh, responde a una reacción química, ¿no? El color físico se arma de pigmento finalmente. Eso lo encuentro muy bonito, que el arte en realidad va evolucionando, como que no es el color, o sea, probablemente hay una degradación del color original Mm. que con el paso de los años, lo que tú decís, se va oxidando, va cambiando, porque también es textura, o sea, son pigmentos que van modificándose. Claro, va mutando y en la pintura tal vez es más evidente porque estamos hablando de color puro aplicado con un pincel o con la mano. En la escultura también cambia, cuando lo vemos en la pátina, en esas oxidaciones que se van haciendo. Si tú ves las esculturas de Chillida, hubo una muy polémica que se llamaba peine de viento. Era como un peine en un muelle y la obra se empezó a corroer porque estaba frente al mar. Él esto se lo había vendido a la Guardia Española, si no me equivoco, y la guardia, ya el artista había fallecido y la guardia le dice a la familia que le entreguen los criterios para conservar la obra porque se está desintegrando. Y entraron en una batalla legal porque la familia del artista decía, no, pero la idea de él era que se fuera desintegrando. Se llama peine de viento porque el agua y el viento estaban diseñando la transitoriedad de esa obra. Entonces estaba como ese gran pleito entre la obra debe permanecer o era intención del artista que desapareciera. Y lo bonito es que siempre responda a lo que quiere el artista, no que desaparezca sin que el artista lo prevea y no que sea conservado si es que el artista quería lo contrario. ¿Tú sientes que tienes o todos llevamos como una cierta paleta de colores como definida? Absolutamente, sí. ¿Y eso cómo se va creando? Yo creo que parte mucho de la memoria personal, que es uno de los condicionantes del estudio de color. La memoria personal es lo que, y me baso en un ejemplo, supón que de niño te morí por una bicicleta amarilla y te regalan la bicicleta amarilla y eres la persona más feliz del mundo. Y pocos meses después te caes de la bicicleta amarilla y tienes que estar 2 meses en cama. Y le agarras rabia a la bicicleta. Y pasan los años y un día vaya, no sé, al garage y te pillas la bicicleta y te viene algo muy distinto, viene nostalgia. Y sin darte cuenta transitaste una serie de emociones y escenarios por todo lo que te fue ocurriendo con esa bicicleta amarilla. Y pasan los años, te querís comprar una bicicleta y si ves una amarilla te va a recordar, sí o sí, positivo o negativamente, a aquella bicicleta. Entonces, en el fondo vamos construyendo nuestros panoramas según lo que recordamos y cómo nos hacía sentir. Y eso es súper bonito. El 98% de las veces que yo hablo con un cliente, parto siempre con qué colores te gustan, no porque sean necesariamente los mejores para el proyecto que vayamos a abordar, sino porque me dice mucho de esa persona. No, a mí me encanta el rojo y vamos hablando y llegamos a un punto en que es que mi abuela me tejió un suéter rojo. O- es, es Increíble. sí, sí, O sea, está todo conectado. todo conectado. No tiene, o sea, me imagino que son por las vivencias. ¿Qué tanto son más las vivencias las que influyen que los estímulos?
como exteriores, los inputs, así como las cosas que uno ve, pero más las que uno vive, como ya la bicicleta, no sé, el Es, auto. es una mezcla, es una mezcla. Yo utilizo mucho el rojo porque creo que es uno de los colores con mayor contraste en distintos lugares. Pero, no sé, en Occidente tenemos San Valentín, que en febrero todo es rojo, pero Rusia el rojo es político y en China el rojo es ceremonial. Entonces hay un contexto global que se termina afianzando con lo que tú vas viviendo en tu vida. Y ese hilo fino en el que se empieza a conectar todo y se va haciendo una paleta común es lo que marca. O, por ejemplo, no sé, Chile tiene unos azules espectaculares. Los azules del sur de Chile, no sé si existen azules como esos azules en otra parte. Y muy probablemente las personas del sur de Chile tengan una relación con el azul que es imposible que tenga alguien de Arabia Saudita. Totalmente. O sea, y de hecho, como que en el sur lo interesante que ese azul va cambiando mucho, mucho. A Claro. lo largo de la costa, bueno, el cielo también. Es muy interesante esa mezcla. O sea, tienes el cielo y de repente hay un bloque de hielo en la distancia y un azul claro que de la nieve, que no es blanca, pero es muy azul porque la temperatura es muy lindo. Muy ¿Y tus lindo. colores cuáles son? A ver, depende. Me gusta mucho el color siena, el nombre de mi hija. Es un nombre que me apasiona desde antes de que ella existiera porque es el color de la tierra, viene de la ciudad de Siena, Italia, y es un color caramelo rojizo, como terrestre, muy lindo. Me gusta el malva. El malva es muy lindo porque es un lila con gris. Y esta es una teoría 100% mía. Pero cuando una ve estos atardeceres que son muy efectistas, como naranjas, amarillo, rosa, eso que dice, oh, qué lindo está el cielo, casi siempre vemos esos colores gracias a que de fondo, entre las nubes, hay malva. Es como el color que nadie ve en ese atardecer, es como un medio gris, medio lila, medio apagado, y claro, hace que los otros resalten. Entonces siento que es un color que no es protagónico, pero al que le debemos muchos contrastes en la naturaleza. ¿Tú creéis que, o sea, es importante que la gente empiece a conocer más colores? O sea, yo creo que la gente conoce los colores, pero no sabe diferenciar o nombrar. Mm. Entonces, si alguien quisiera meterse más, ¿hay como alguna herramienta que pueda como aprender a diferenciar? Hemos perdido mucho eso, o sea, antes, bueno, es que también los colores antes eran el azul ultramar, Claro. el verde esmeralda, el blanco perla, y eso se fue sintetizando, cada vez se fue haciendo un lenguaje mucho más sencillo. Incluso con las mamás, de repente iba a comprar un género y, ay, quiero esa tela zafiro, se utilizaban otros términos. Hay muchos libros, en la librería en este momento abundan temas de libros de color, pero yo creo que la verdadera respuesta es observar. Ni siquiera sé si es color, es observar. Es detenernos y maravillarnos un segundo, o sea, no sé, con el vaso que estoy viendo, con el zapato, no sé, lo que sea, y empezar a tratar, es que lindo el zapato, es blanco, es gris, es como un gris plomo. ¿Qué es el gris plomo? No me acuerdo. Y ahí empieza una serie de derivaciones y pensamientos que van haciéndolo todo coincidir. Otro tema que me parece muy interesante es la Bauhaus, que lo comentamos en off, y su relación con los colores. Bueno, la Bauhaus partió en 1919 hasta 1933, Ujú. y una de las cosas que a mí me parecía muy interesante que el color no era solamente como algo más, sino lo integraron muy bien. Mm, Y de hecho, Johannes Itten, que tú lo tenés que cachar, mm. tiene como esa estrella cromática que se ha mantenido como un icono de ese momento. Entonces, ¿cómo tú consideráis que esos años influyeron en todo lo que vino después o cómo tú lo podéis percibir en tu mismo trabajo? O sea, Itten era un genio, como casi todos en la Bauhaus. Y lo que hace con la estrella es muy lindo, porque antes de Itten había otro autor que murió muy joven que se llamaba Philip Otto Ranch. Era amigo de Goethe y se mandaban cartas. Entonces, gracias a la correspondencia que hizo con Goethe, sabemos todo Claro. el mundo apasionante que tenía, pero murió muy joven. Pero Philip Otto Ranch fue el primero en decir que el color había que leerlo de manera tridimensional. Él es el primero que pasa del círculo cromático estándar que se había estudiado desde Newton a hacer una esfera de color y decir, si lo leemos como esfera y no como un círculo plano, eso va a tener luz y sombra, por tanto va a cambiar el matiz y por tanto va a cambiar el croma y el valor. No sé si se entiende, ojalá podamos Sí.
insertar alguna imagen en lo que estoy Ahí explicando. la vamos a ver. Entonces lo que hace ITEN es tomar la esfera de Philip Ranch y decir, no, sí lo podemos estudiar en bidimensional, lo que hay que hacer es abrir la esfera, y la esfera abierta no es un círculo, es una estrella. Si la uniéramos y la cerramos, hace como una pelotita, como un mundo. Entonces, con esto, ITEN primero hace algo muy lindo, que es que muestra que los colores tienen tono, ¿no? Que pueden ser más claros, más oscuros, que tienen un tinte, que tienen una sombra, y también termina estableciendo una serie de leyes de cómo interactúan entre sí los colores y cómo pueden generar distintas sensaciones según se combinen. Hay un libro muy, muy famoso de Itten que además es muy lindo, es muy horizontal, porque él va anotando todas las reflexiones que tenía según iba viviendo estos ejercicios de color con sus alumnos. Entonces también tiene una mirada súper horizontal del aprendizaje del color y políticas muy especiales. No sé, decía que él no podía evaluar a un alumno porque el color no era una experiencia que podía evaluarse, podía vivirse. Entonces se pelea con la Bauhaus, se va a vivir en una montaña y dice que se iba a quedar ahí, no se queda porque se queda sin nada. Pero es muy bonito como personaje todo lo que van aportando estos pequeños genios que en el fondo miran el color como a la cara y dicen cuál es el corazón de esto. Muy bonito. Ahora es complejo, claro, cómo tú evalúas, bueno, depende también la psicología del color, o me imagino también de qué trate la temática que estás estudiando, cómo te van a evaluar, pero también si es una expresión, es complejo, porque si yo expreso algo, también es en base a mis parámetros. Obviamente, si hay una técnica específica, quizás es más fácil de evaluar. O sea, es que tiene que ver mucho cuál es tu objetivo con el color. Claro. Yo soy súper detractora cuando te dicen, no, clase de color, armonías de color, análogos, complementarios, etcétera, porque en el fondo podrías tomar cualquier combinación del círculo cromático funciona. No hay una sola que no funcione. Podría hacer dentro del círculo triangulaciones, colores opuestos, podría hacer triángulos, lo que sea, dependiendo de tus intenciones. Por eso el rosa y el rojo, no sé por qué traigo tanto este ejemplo, funcionan en San Valentín cuando en teoría es el mismo color, el rosa es rojo con blanco. Entonces no existe tal cosa como una expresión equivocada. Lo que puede estar equivocado es lo que tratas de transmitir. O sea, un hospital naranja y amarillo probablemente no se siente como un sitio higiénico o seguro u ordenado, como sí ocurre con blanco y azul. Pero un sitio de comida rápida con naranja y amarillo es el lugar perfecto para comer rápido e irme rápido, porque estoy hiperestimulado y me quiero mover de ahí. Entonces, claro, finalmente no hay lecturas incorrectas de color, hay aplicaciones equivocadas del color, pero cualquier paleta puede funcionar. Eso como también tú lo usas al momento de asesorar a un cliente, las definiciones que va a tomar parten del objetivo que quiere lograr. Sí, es lo ideal. Porque si no, al final tú puedes avanzar y después, oye, hay que hacer esto, oye, pero no es como compatible. Claro, es muy común que las personas quieran relacionar su experiencia personal, emocional, directa a un proyecto, y es un buen punto de partida porque me ayuda a conocer qué es lo que esa persona le gusta o valora. Pero si quieres hacer un recinto para niños y tu color favorito es el gris oscuro, no es ideal. Claro. Entonces siempre hay que empezar, ¿qué te gusta? ¿Por qué? Quiero entender tu mundo. Ya, ahora, ¿cómo hacemos que ese mundo sea efectivo para otros? Es como esta analogía de que el artista piensa mucho para adentro, ¿no? Yo siento, yo pienso, yo vivo mis expresiones. El diseñador, el arquitecto incluso, tiene que lograr transmitir esa emoción hacia afuera. ¿Cómo pongo esto al servicio de otros de forma efectiva? ¿Cómo hago que esto tenga sentido para los demás? Porque si se queda solo en el adentro, que en los artistas es fantástico porque nos da mundos muy íntimos, puede ser fantástico, pero no efectivo. Hablando del tema del arte, te leí como una frase que dijiste, es que el arte es más abierto y las palabras son más dirigidas, como que el arte es como más emocional y también una cosa que encontré muy bonita, que la escritura también es una forma de dibujar. Sí. Eso lo encontré muy, muy bonito. No sé si lo voy a O sea, desarrollar. las palabras son ideas Claro, dibujadas. claro. Es una idea con una forma y además es muy lindo porque la forma de escribir, los gestos de una persona hablan por ella también. La forma de escribir, no sé, pienso en, ¿cachai? La lengua de señas es tan hermosa, Claro. tiene unos gestos que son bellísimos. El otoño es esto, porque las hojas están cayendo así. Y lo mismo con la escritura, está quien escribe fuerte, quien escribe suave, quien presta atención a esas sutilezas. Y no sé, esto que venía con el color, me fui con estos ejemplos. No, que era un comentario de que me parecía interesante eso que dijiste, como que te lo escuché por ahí. Sí, sí, pero, claro,
estábamos hablando del lenguaje del color, tal vez, de los artistas. Finalmente es mucho más amplio. Es mucho más. Una pintura que está compuesta de distintos colores y que es abstracta te puede transportar a cientos de universos según quien lo vea. No así una frase. Una frase puede ser concreta. El techo es azul. Y si yo quiero lo veo distinto, eso ya es otro rollo, pero el techo es azul, leo algo concreto. Ahora, si alguien pinta un techo de un azul grisáceo y no dice que es azul o gris, la conversación se abre. Y si tú creciste en el sur y yo crecí en el norte y llega otra persona que nunca había visto el azul, la conversación se abre. Y ahí se empiezan a generar todas estas redes. Otro tema que hoy día justo salió, que era como el color de hecho lo mencionamos al principio del episodio, Sí. el color del 2026 que sacó Pantone, que es por aquí lo tengo anotado, Cloud Dancer. Sí. Eso yo no sabía que existía, como que cada año se proyecta como un color, y eso es ¿por qué? ¿En base a qué se define? Ya. Actualmente muchas industrias hacen el color del año. Ocurre que Pantone sigue siendo la más grande, pero no es la única. Otras industrias, Coloro, WGSN, Sherwin-Williams tienen incluso su propio color. Y generalmente esto lo hacen en base a la data. Es un estudio Ah, bastante sociológico y cultural de cómo se van comportando las poblaciones. En inglés se le llama a estos estadistas los cool hunters, que son los cazadores de tendencia y van entendiendo qué está de moda en una población, cómo está la economía en esa población, qué están comprando esas personas. Es un poco terrible, pero generalmente se traza a las poblaciones según lo que están comprando, porque habla de las necesidades que están teniendo. Em, y con eso se va haciendo un estudio proyectivo. Hay muchas personas que no saben que esto se estudia y se planifica por lo menos 2 a 3 años atrás. Piensa que la industria del comercio, de ropa, de mobiliaria, de electrodomésticos, necesita tener preparados los productos con el color que va a ser tendencia. Entonces no es como una decisión arbitraria que se decide en noviembre para en diciembre anunciarlo. Está muy planificado y sigue una serie de pautas, va estudiando todo, literalmente todo, desde lo macro a lo micro, desde personas que se dirigen a distintos lugares, van a las galerías, qué están diciendo los artistas, cómo está la economía de este lugar, hubo movimientos, hubo migraciones en esta población, qué tipo de tecnologías consumen y por qué, cuál es el rango, la edad del rango poblacional más alto, etcétera, etcétera. Entonces responde a mucho más que eso. Hay gente que se enerva un poco y dice, pero ¿cómo me van a decir que el color que voy? No te lo están diciendo, puedes elegir no hacerlo, puedes tomar otra pauta de otra compañía y es perfectamente válido, pero la gente cree que es una imposición y es una respuesta. No decide la empresa, queremos que usen este color. En el fondo estudian y en globalidad dice, el color que más expresa todo lo que analizamos es este. Entonces, por eso se va a utilizar proyectivamente porque en teoría identifica muchos. A mí me hace mucho sentido que el color de 2026 sea un blanco. En este momento todo lo cuestionamos, las identidades se cuestionan, las personas buscan una neutralidad absoluta, la autoexpresión es un color que sirve de lienzo para cualquiera. Puedo entender que a algunas personas no les guste o les resulte agreste, porque es un color plano, pero responde a algo mucho más grande de lo que podemos comprender. ¿Y cómo ha sido esa misma elección años anteriores? Sí. ¿Qué otros colores han habido los últimos, no sé, 3 años? El año pasado fue Mocha Mousse, este año fue Mocha Mousse, que es un café, a mí no me gustó mucho, en una opinión mía era un café como gris. El año pasado fue Peach Fuzz, que era como piel de durazno, era un color que buscaba conectar a los grupos sociales con su humanismo, porque las tendencias estaban señalando que los grupos nostálgicos que hay una gran tendencia a la nostalgia en todos los sentidos, y también era una respuesta a la inteligencia artificial. El auge de la inteligencia artificial, las personas estaban pidiendo más humanismo, entonces Peach Fuzz respondió a eso. Y siempre hay una respuesta, y antes creo que fue el Viva Magenta. O sea, esto se hace en base a un análisis del año y se responde, o sea, con un color que ese es para el próximo año. Es como analizamos este año y en base a eso creemos que este es el color que debería... Haciendo proyectivamente, como mira, ha venido ocurriendo esto, así que probablemente Claro. dentro de los próximos años van a estar ocurriendo estas cosas o el espíritu común de las personas es este. Hay algo súper interesante que no pasa con Pantone, sino con Sherwin-Williams, que ellos identificaron que había un color que tenían mucho tiempo que no se vendía y era el color peor vendido cada año, que es como un mostaza bien particular. Entonces hicieron una campaña y dijeron, este es el color más solitario del mundo.
Y apelaron a la emotividad de las personas. Genial o no, no lo sé. Entonces, ¿Funcionó? claro, porque, ¿cachai esa frase que dice dato mata relato? Sí, claro. No, pues relato mató dato. Fue al revés. Claro, la gente no lo estaba comprando porque era el menos favorito. Entonces dijeron, es el color más Una solo. campaña. Lo convirtieron en el color más vendido el año pasado. Incluso hicieron Sí. una línea de ropa, Sherwin-Williams, marca de pintura, de ropa exclusiva diseñada con este color, con Don Draper, que es un Draper Dan, perdón, que es un diseñador gringo de la vieja escuela del Bronx. Entonces, imagínate cómo lograron poner un color que nadie quería, como que el mejor, el más deseado, solo por el discurso de que un color se siente solo. Mm, Ahora, por ejemplo, eso mismo de asociar un color a algo tan profundo como, no sé, bueno, esto es como el color en sí que se siente solo, pero los colores que seleccionan, por ejemplo, el de este año, porque tiene que ver como con la falta de identidad y todas esas cosas, mm. ¿cómo se logra como transcribir ese como sentimiento a un color? O sea, en el fondo, Pantone lo que dice, esto es mi lectura. Totalmente. Pantone lo que dice es que apunta a un color que busca sensibilizar, traer paz y armonía, y el blanco es paz, digámoslo así. Pero siempre tenemos que buscar la raíz primigenia de un color, como el ejemplo que te daba con el rojo, por ejemplo el azul, el color del cielo, del agua, por tanto refleja constancia, no importa en el país donde estés, todos vemos azul si levantamos la mirada. Entonces el azul es un color confiable que se utiliza mucho corporativamente en bancos, seguros, etc. Y los tonos más claros reflejan unas cosas y los otros tonos más oscuros han demostrado expresar otras. Y así son sutilezas, pero siempre como el espíritu de un color viene dado por lo que emocionalmente sentimos al respecto. Por ejemplo, el morado es un color que se asocia mucho a lo espiritual, a la magia, al mundo sensible. Morado es el color menos común en la naturaleza. Es el que nos genera más extrañeza. Entonces tiene sentido que lo asociemos a lo que no podemos ver. No así como el verde, que es el color que más vemos, que resurge, ¿no? Los brotes. Entonces el verde es el color de la esperanza y de Greenpeace, y siempre tiene una relación mucho más científica de lo que pensamos. Objetiva, no científica. Como que explica nuestro entorno. Explica algo, sí. No, no es azaroso, no es porque nos gusta o porque nos parece bonito nada más. Y eso lo ocupan ciertas marcas para qué cosa. Como ya, este es el color que salió este año, que lo nombramos recién, que es como un blanco. Ujú. Y ese color, ¿qué marcas lo ocupan generalmente? Como Es que todas las marcas responden, generan como una tendencia. claro, todas las marcas responden a un color que dice algo de ellas. Y este color es como un lienzo perfecto, o sea, no sé Claro. qué marca no utilicen, aunque sea en la caja de algo, te vaya a pillar con blanco. Por eso me parece Claro. que responde mucho al espíritu de nuestro tiempo, en el que puede ser todo o nada. Es muy ambiguo. Nuestros tiempos son ambiguos. Y va a ir cerrando el episodio, que está una conversación muy entretenida. Hemos hablado de distintas cosas Sí, se me hizo y, corto. y ha estado como bien dinámica. Me parece muy interesante. Yo creo que ha sido enriquecedora para mucha gente de distintas áreas. Como, lo último, preguntarte como una pregunta de dos partes. La primera es, ¿qué importancia le das tú como y por qué la gente debería como quizá meterse más en el tema del color? Ujú. Y lo segundo, ¿cómo fue tu camino para dedicarte también a crear contenido de algo muy específico que es el color? Como en qué oportunidad viste tú, Ujú. y si alguien quiere seguir como la línea de como artística, como con esta plataforma, ¿qué le podría recomendar? Que es algo bien complejo y quizás también una herramienta para poder vivir de lo que amas. El color es fundamental, es una herramienta de supervivencia en ese aspecto. Segundo, es muy lindo, ¿no? Cuando vemos colores que nos gustan o nos atrapa, pero mi invitación es volver a mirar el mundo para ser parte del mundo otra vez. O sea, en muchos años, en muchos siglos, pasamos de ser personas que se movían por los territorios y según el color del cielo sabían exactamente si llovía, si no llovía, si convenía poner ahí la casa o no. A personas que a veces no sabemos ubicarnos sin el Google Maps. Entonces, esto es un conocimiento ancestral. Y el hecho de recuperarlo de vuelta, de volver a decir, soy capaz de detenerme a observar el mundo, me parece un profundo acto de resistencia. O sea, si soy capaz de dejar por un día la pantalla o caminar las calles por las que siempre camino
con la conciencia de ver colores que no había visto antes, estoy haciendo algo profundo en el fondo. Ahora, sobre el tema de hacer contenido, yo partí hablando de esto porque era una pasión y me parecía relevante y no tenía una mayor expectativa, ni siquiera formaba a otras personas con color. Estaba tratando de ver cómo hacía yo para vivir de esto y empecé a sentir que no tenía sentido hacerlo sola. Decía, es muy triste mirar sola. Entonces, cuando me reúno con 40, 50 alumnos y todos tenemos miradas distintas y me cuentan su visión de las cosas, y tengo una alumna en Perú y otra en Finlandia, y estamos hablando de los paisajes y comparando paletas de color, a mí se me abre el mundo. O sea, yo todos los días me acuesto muy agradecida de mi trabajo. Y las redes me permitieron establecer una comunidad muy grande, muy global además. Menos de la mitad de mi audiencia es chilena. Hay personas de todas partes. Increíble. Es precioso. Y me encanta, o me envían fotos, mira esto. Antes de ayer un chico que vive en Nuevo México me envió, mira, esta es la vista desde mi terraza. No podía creerlo, era espectacular. No puedo creer que estoy viendo esta foto y alguien vive ahí y yo estoy viendo los colores que me está mostrando, o aunque sea en una pantalla. Entonces es una forma de comunicarnos. Yo también, como les digo a las personas, lleven diarios de color. Hay gente a la que no se le da a escribir, no se te tiene que dar a hacer collage, no tenéis que ser fotógrafo. Siéntate y recorta los colores que te gustan y los pegáis. Y después en unos días le das vuelta a las páginas y te preguntáis por qué. Hoy ese día pegué muchos amarillos o dorados. ¿Te dice algo eso? Es tan simple, o sea, te puede decir tanto, pero es realmente tan simple que desaprovecharlo no tiene sentido. O sea. Es como la oportunidad también para, me imagino, conectarte con el mundo. Es ser parte del mundo. Es recordar que también perteneces. O sea, incluso, esto es un ejercicio súper volado, pero lo hice, decía, ¿dónde puedo conseguir mi color de piel? Y salí y caminaba en la calle buscando así como, esto se parece al color. Y empecé a encontrar un montón de cosas. Yo trabajo como voluntaria en una fundación canadiense que se llama Geeky Foundation, The Engagement Foundation, que trabaja con niños de de bajos recursos de Latinoamérica. Y les pedí que le tomaran fotos a las paredes de sus casas y le pusieran un nombre a ese color. Ay, perdón, ya nos estábamos despidiendo. No, dale nomás. Sí. Yo les decía, pónganle el nombre y el apellido. Y el nombre es el color que ven y el apellido es lo que les hace sentir. Y de repente, claro, habían niños con las paredes de la casa totalmente descascaradas. Hasta 4 colores en la pared. Y entonces había uno que puso como amarillo segundo, sombra clara, pa' un gris. O sea, eran poemas. Eran poemas. O sea, o había un niño que de repente yo le tomé foto a la planta de la casa de mi abuela y le puse verde ternura porque era la planta de mi abuela. Y ya tienen una conexión emocional con el mundo, ya se hicieron parte de ese paisaje. No va a ver la planta igual, no va a ver ese verde igual. Se generó una conexión en su cerebro que no existía antes de eso. Y pensando precisamente que estamos en un espacio de arquitectura, el mirar los espacios que te rodean como si los miraras por primera vez y preguntarte cuál es el color que me gusta más de mi sala y el que menos. ¿Dónde está la sombra más dura de mi casa, la sombra más oscura? ¿Dónde llega la luz más bonita? O sea, no puedo cambiar mi casa, ya está construida, tiene 50 años. Pero ¿qué me dicen los colores de donde estoy de mí? Y que se construye un relato muy lindo en el que más que volver a mirar el mundo es recordar que tú eres el mundo. Es precioso. Buenísimo. Qué buen cierre del episodio. Gracias por venir, Sara. Fue una conversación muy enriquecedora. Gracias. Así que se vengan puras cosas muy buenas. No, gracias a ti, por favor. Súper.